Bueno, lo dejaré para otro momento, porque pensaba hacerle un agradecimiento a Ana. ¿Cuál es el apellido de Ana? Lo tengo por ahí. Bueno, no importa, Ana. ¿No? Nuestra Ana. Y curiosamente, leyendo mirando la memoria de esta universidad del curso 15-16, hay una intervención suya que quiero agradecer. Pero si no está ella, no tiene tanta gracia. Es muy graciosa, es muy curiosa, vamos. Yo, mientras he escrito eso, pues, porque he puesto un comentario, claro, en el vídeo de la Universidad Popular, he puesto un comentario. Que conste que mientras estaba escribiendo ese breve comentario, yo me estaba sonriendo, pero no podía poner la carita porque no la encontraba, ¿no? Pero me estaba sonriendo. Bueno. Estaba orgullosa, Ana. Estaba orgullosa de ese comentario. Sí, porque Ana es una persona muy importante de este grupo, muy importante. Segunda cuestión, hablando de exactamente hace 11 días que tuve aquel rechucho. Solo quiero explicar una cosa, no nada más. Yo tenía unas estupendas botas tejanas puestas, pero estupendas. Unas señoras botas que yo he usado mucho para montar y las uso bastante. Porque me encantaría lo de morir con las botas puestas. Pero es imposible morir de las botas puestas si no usas botas. Las posibilidades de morir con las botas puestas si no usas botas son muy limitadas. Además que existe la probabilidad de que no te mueras. Y además, hoy no me las he puesto porque hoy no me interesa morirme. Y entonces, morir con las botas puestas es muy interesante porque era un encuentro con mi grupo que sea variopinto y que va avanzando y se va nutriendo de gente y cambian, que ya llevo muchos años. Entonces, si yo moría ese día con mi grupo, hablando de filosofía y con las botas, bueno, era ya lo máximo, ¿eh? Os ruego que si eso ocurre, lo registréis para el sentido homenaje que normalmente se hace a las personas. Muy bien. Os lo ruego. Eduardo, y si te ocurre con zapatos, aunque sea voy yo a por tus botas, te las pongo. Sí, pero ya no es lo mismo. No puedo ir al Olimpo de los que llevan las botas puestas. Sería un paliativo. Del mismo modo que Sócrates no se quiso exiliar de Atenas, que le ofrecían eso para que le condonaran su pena de muerte, y dice, no, es que yo dónde voy a parar, si no estoy en Atenas no hay salvación posible. Entonces, bueno, esto era una aclaración que quería hacer, perdonadme. Bueno. ¿Podemos hacer un regreso que hacen? ¿Un qué? O sea, poner un durito cada uno en una y te compres unas botas. No te oigo mucho, pero... Bueno, ahora vamos al asunto. Esta prueba de distintos focos de grabación lo estoy haciendo porque me he cansado de estar en la pantalla fija. Yo es que soy de Acuario. No es que crea en los signos, pero en el mío sí creo. Somos muy cambiantes, muy cambiantes. Muy cambiantes. Entonces, yo no soy de esas personas que me dicen 2 cucharitas, ¿verdad? No, ahora es que no tomo azúcar. Otro, 2, no, es que es 1. Es muy difícil pillarme porque soy cambiante. Bueno, entonces hoy voy a hacer pruebas. Entonces yo quiero poder moverme, quiero poder pasear, quiero poder acercarme cuando alguien me pregunta algo, que normalmente son problemas de acústica del local, pero de todas maneras yo los puedo solventar acercándome a la persona en cuestión. Bueno, esto es el asunto. Y hoy voy a hablar de otra cosa, no a lo que habéis venido. Porque he tenido algunas charlas interesantes esta semana, algunas de las personas están aquí, otras no, conversaciones interesantes que me han hecho... Uy, vaya, bienvenido, Pepe. Bueno, ya te doy un beso luego. A Pepe se lo voy a dar, a Pepe sí se lo tengo que dar. Bueno, y entonces eso me ha movido a algunas reflexiones, aprovechando un insomnio que otro.
Entonces yo quiero volver a aclarar, soy un pesado auténtico, que quiero volver a aclarar qué pinto yo aquí. Esto es el tema. Uno de los temas, tienen varios subtemas, ¿no? A ver, yo aquí no vengo como profesor de filosofía, ni se me ocurre, ¿no? Algunos hablan, no, claro, porque hay profesionales de la filosofía, por Dios, no, profesional de la filosofía, yo no soy un profesional de la filosofía. Yo es que vengo como filósofo. Y con toda humildad y respeto quiero explicar qué significa eso. ¿Qué significa venir como filósofo? ¿Qué significa ser un filósofo? No está de más, porque si nosotros podemos reflexionar un poco qué es ser un filósofo, también seguimos avanzando en la cuestión de qué es la filosofía y en la cuestión de que vosotros y vosotras sois también filósofos. ¿Eh? No voy a decir portavozas, ¿eh? Eso que consta. No voy a decir portavozas, prometo no decir portavozas. Vosotros y vosotras me parece simpático, pero portavozas ya... entonces, eso quiero pensar, ¿no? Porque resulta que con todo, sinceramente, mira, yo no, soy bastante humilde en lo que tengo que ser humilde y no soy tan humilde en otras cosas. Es mi carácter, más que no ser humilde, soy bastante echado para adelante, tengo una autoestima relativamente alta, ¿eh? Pero que me ha salvado el pellejo, también esa autoestima y ese no tener complejo, ni tener miedos. ¿Eh? Nunca he tenido miedos. Y así he sido a veces hasta un poquito temerario. Voy a hablar un poquito de mí, pero no demasiado. Pero sin embargo soy humilde, por ejemplo, porque yo no considero que tengo la verdad. Yo considero que lo poco que yo sé lo tengo que compartir necesariamente, porque es la única manera que tenemos de construir la sociedad que queremos. Y a mí me urge comentaros cosas y contaros cosas, me urge. ¿Eh? Me urge porque vosotros sois testigos en el mejor sentido de la palabra, y lamento que no esté Ana. Un buen cristiano, siempre, esto va para Ana, es un testigo, ¿no? Los mártires, los santos son testigos. Son gente que testimonió, independientemente de que luego le demos un carácter esotérico o no a la cuestión. Entonces, los testigos sois vosotros, sois en el fondo a los que se les pasa el testigo. Yo ahora estoy teniendo una relación con un joven profesor argentino que me ha contactado por unos asuntos y me lo ha agradecido. Y le digo, ¿cómo no te voy a hacer caso? Se llama Luciano. Si tú tienes 25 años. Y fijaos que lo que es sembrar en ti es asegurarse de que fructifica muchísimos años más. Va a ir fructificando todas las primaveras de tu vida. ¿Cómo no me voy a ocupar? ¿No? Porque es la única manera y la única inmortalidad que yo conozco es la inmortalidad de eso, de ir sembrando en los más jóvenes y en todos, porque algunos de los que estáis aquí, aunque tengáis mi edad o estéis cerca, seguro me podéis llegar a sobrevivir 20 o 30 años, o no. Pero lo que está claro que en este conjunto echar semillas es todavía muy, muy esperanzador y muy fructificante. ¿De qué eso quiero hablar yo? ¿Eh? Como veis, yo no tengo PowerPoint ni tengo esquemas, o sea que si en algún momento me voy por la rama, me lo recordáis. A ver, yo no explico autores tampoco aquí. Y nunca he explicado ni a Aristóteles, ni a Parménides, ni a Platón, ni a Kant, ni a Freud, ni a Marx. No explico autores. Es muy complicado, por eso tampoco funciono como profesor. Y en el fondo ni siquiera es un seminario. O sí, con unas características. Yo cuando hablo de un autor, lo que hago es ilustrar mi pensamiento. Perdóname el mí, pequeñito, sencillo, humilde, pero mi pensamiento. Esta es la diferencia. Entonces, yo podría escribir o hablar sin notas a pie de página, porque bueno, hay otros que cantan, otros que tienen talentos de todo tipo. Y una de las cosas en las que de pequeño se me dio bien fue comunicar cosas, y entonces a eso me he dedicado. Ahora saldrá un libro en su momento, si es que consigo llegar a algunos acuerdos. Y bueno, estoy poniendo notas a pie de página, ¿no? Pero podría... las he hecho a posteriori, ¿eh? No a priori.
No es que tuviera un montón de notas y luego las pongo, no, digo, te lo vamos a mecharlo un poco con notas que queda un poco mejor y sobre todo para el lector habrá digamos, algunas indicaciones por si quiere profundizar el algo. Pero yo no explico autores. No me voy a comparar, por favor, ni se os ocurra, ni a mí se me ocurre compararme con los grandes. Pero si vosotros leéis la Metafísica de Aristóteles, o los diálogos platónicos, o la Crítica son pura de Kant, o las obras de Hegel, o las de Nietzsche, no vais a encontrar notas a pie de página. Y no es que no hubieran leído a los autores precedentes. Yo no me comparo con ellos, pero resulta que yo tengo cosas que decir. Yo tengo cosas que decir, más que comentar sobre todos otros autores. Y si comento otros autores, realmente veréis que los desarticulo de tal manera que traigo agua para mi propio molino. ¿Cuál es ese molino? Pues el molino, que por otra parte va dirigido a vosotros, a seguir moviéndonos entre todos, es precisamente que pensemos. De hecho, nos meteremos muy pronto en qué significa pensar de Heidegger. Pero no porque yo explique Heidegger, aunque voy a explicar qué significa pensar. Lo miro a Luis porque Luis ya lo conoce. Y para que nos animemos, para que no tengamos complejos, para que sepamos que la filosofía es algo, el pensamiento es algo distributivo, es algo que entre todos lo tenemos que desarrollar, porque yo he dicho hasta el cansancio eso de que la verdad es intersubjetiva, la construimos todo. La historia no son las grandes batallas, los grandes genios, no. La historia resulta que primero, nosotros somos protagonistas de la historia, pero exactamente igual que otros. Y la historia, si nosotros somos conscientes que en ciertos momentos de nuestra vida los podemos convertir en acontecimientos si nos da la gana y darle relevancia, más que nada para ser conscientes de que formamos parte de la historia y de que hacemos historia. Y entonces, a mí me recuerda, este chico se llama Luciano, este profesor, pero bueno, me trata usted, que hace el año 71, imaginaos, fundamos un grupo que le han llamado posteriormente Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación, Grupo Calamuchita, porque nos reuníamos en un lugar de la Sierra Cordobesa de Argentina, y ahí pasaron cosas, hablamos como aquí, y a partir de ahí han ocurrido muchas cosas. Entonces me encuentro con que este Luciano Madoni, o Madoni, creo que es el apellido exacto, se me escapa, pues tiene un grupo de investigación profundizando en ese momento. Y ayer me ha mandado uno de los artículos. Claro que hacemos historia, claro que hacemos historia. Porque hacemos historia cuando pensamos, cuando nos reunimos, cuando nos divertimos en nuestras comidas. Nos hacemos historia cuando hemos dado un paso adelante y de repente decimos, no, es que resulta que puedo tener más cosas en esta vida de las que estoy teniendo. Aparte de acudir a una actividad cultural estupenda que se ofrecen aquí en Tres Cantos, está muy cerquita y todo, resulta que se puede producir la chispa de que consigamos un plus. Entonces yo hoy me levantaba, ya lo he venido gestando un poco, lo hablé con un amigo, bueno, lo hablé con Roberto, un ratito estuvimos los otros días, de los que están aquí, y digo, bueno, ¿y si damos una vuelta de tuerca más? ¿Y si no caemos en la rutina? ¿Y si avanzamos? ¿Y si intentamos convencernos de que es posible lo que queremos conseguir? Vamos a ver. Mirad, había unos ilustres del siglo XX, por ejemplo, Henri Bergson, ¿no? Que hay unas famosas conferencias, o las propias de Heidegger. Yo voy aquí a ilustrar con qué significa pensar, de Heidegger, Basisdenken, que asistía muchísima gente. Entonces, muchos recuerdan, bueno, en aquellas conferencias de Bergson que movía, aparte de que el señor hablaba, por lo visto, muy bien, y movía de todo, independientemente de que se pensara como él o no. ¿Y por qué nosotros no podemos convertir, bueno, de hecho, esto, no en nuestras reflexiones, que a lo mejor en algún momento se pueden llamar hasta reflexiones de Tres Cantos, y acordarnos, cuando seamos viejecitos,
de decir, oye, ¿te acuerdas de aquel momento cuando empezamos, nos apuntamos a un seminario de filosofía? Yo diría lo mismo, porque yo no me considero vuestro profesor, ¿eh? Yo me considero uno más que estoy aquí porque me gusta y porque me gusta hablar con la gente. O sea, ¿te acuerdas de aquello que pasó? Bueno, pues esto es un poco, ¿no? Y entonces, y esta cosa hay que hacerla mientras estamos con las botas puestas en activo, o sea, que usándolas, ¿no? Porque luego ya no se puede, ¿no? Eso yo muchas veces se los digo a los hijos. Yo estoy seguro que, estoy casi seguro, y lo voy a decir y lo digo en público porque como otra parte no van a verlo, yo creo que no habrán visto ningún vídeo mío. Porque viene la obviedad de lo cotidiano. Bueno, ese es mi padre, ¿qué va a decir mi padre? Al fin y al cabo es mi padre, con sus manías y con sus cosas, ¿no? Es mi vecino, ¿qué va a decir mi vecino? No, aquí nosotros podemos decir cosas importantes, nunca podemos decir, no, este tiene poco que decir. Vosotros ya a estas alturas me habéis enseñado muchísimas cosas, individualmente y en grupo, mucho me habéis enseñado. ¿No te crees que yo me acostumbro al cariño que me manifestáis algunos? Bueno, algunos digo porque de manera directa, pero yo noto, como dirían en Argentina, unas buenas vibras aquí, que es lo que a mí me anima. Y a mí no sabéis cuánto me sirve. Porque yo soy un necesitado, soy un menesteroso de cariño. En mi libro de poemas, que me está gustando, estoy más entusiasmado que con el de filosofía, relato una serie de cosas y termino uno de mis poemas y digo, y así, molusco helado, espero la calidez de una sonrisa. Ese soy yo, un molusco helado, que si a mí no me sonríen, no salgo, no voy a tener calor. Y entonces, eso también es un agradecimiento a vosotros. Esta caída mía o esta venida a Tres Cantos fue voluntaria. Fue voluntaria. Luis tuvo mucho que ver, yo lo comenté y también estaba Octavio, otros que me habían escuchado, Pepe mismo me escuchó en aquellas oportunidades que yo me quería venir aquí. Y bueno, ¿para qué se lo dices a Luis? No digas nada nunca a Luis porque te lo va a conseguir al día siguiente, ¿eh? Al día siguiente. Ojo con Luis. Oye, Luis. Oye, digo yo aquí, esto lo tengo que decir porque me encanta, como es Luis. Bueno, me encanta y me divierte y me asombra. Resulta que yo digo aquí que el libro de Malestar de la Cultura es, lo escribe Freud contestándole a un señor que ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Roland. Roland, yo digo Marchand, y digo que no tengo ni idea de quién es. Pone en el grupo de WhatsApp, bueno, es muy importante, ha sido premio Nobel, o sea, que tendría que haber sabido quién es. Eres un bocazo. El otro día hago un comentario en el ascensor y ya lo ha puesto en el grupo de WhatsApp de la reunión que tuvimos el sábado. Luis, o me callo contigo, tomas muchas iniciativas que son muy útiles, pero... Digo, no, es que como diciendo, bueno, menos mal que tengo a Luis que me aclara cosas y os informa de todos mis ignorancias. No, te lo digo con todo cariño, ya lo sabes, porque además, como además te gusta un cierto protagonismo, te va a gustar que te den palo. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente, ¿no? Lo que yo digo está avalado por mis dudas, por todo lo que me ha pasado, pero tenemos derecho a la esperanza. Tengo por ahí un artículo escrito. Tenemos derecho a la esperanza. Tengamos esperanza. Tenemos derecho. Que no nos la quiten, ¿no? Porque así se vive bastante mejor. Y por eso, Marisa, yo te agradezco mucho. Me queda una conversación pendiente contigo, que lo tengo que encontrar. Además lo digo públicamente porque yo no ligo, no me dedico a ligar. Entonces yo quiero quedar con una señora a charlar de cosas y tengo muchas ganas de hablar con Marisa. Porque sí, ya está, no lo voy a justificar. Tengo muchas ganas porque le quiero comentar unas cosas, quiero que me ayude. Y porque creo que Marisa... tengo ganas, ya está, así que en cualquier momento nos tomamos un café. Hombre, por eso la beso simbólicamente, ¿no? Sí. Teresa, todo... Estoy diciendo a Marisa que tenga cuidado porque es mi amiga. Es coqueto y seductor. Lo decía bajito porque como está sordo. Hay que tener cuidado, sí, por supuesto. No te enteras. Yo titulo una de mis grabaciones
con el nombre de una canción de Miguel Ríos que además no la he escuchado nunca. Así somos los filósofos. Luis luego cuenta que la canción nos la pones, por favor, por favor. Entonces se llama Directo al Corazón, ¿no? Y entonces me pareció bonito porque a mí me gusta ir directo al corazón para que pasen cosas. No voy a decir una cosa que dijo en una entrevista Miguel Bosé, al cual lo he escuchado poquísimo, pero esa cosa que dijo me gustó, pero no lo voy a decir porque es una grosería. Y yo soy una persona muy educada, soy un mendocino. Los mendocinos no decimos ni palabrotas. ¿Verdad? A no ser que las digamos, a no ser que estemos conduciendo. Muy bien, así se Bueno, desahoga de vez en cuando uno. perdonadme esta licencia porque he tenido también, aparte de las conversaciones, momentos de duda. Los filósofos dudamos. Dudamos. Y la duda porque no somos autocomplacientes con nuestros defectos y con nuestras carencias. Y sobre todo porque en este caso este filósofo es un molusco helado. Entonces he dudado. A veces dice, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Para qué hago lo otro? Miro mi libro y esto no sirve para nada. No, el de poemas no, porque el de poemas es terrible porque es mi vida abierta, ¿eh? Mi vida abierta, es terrible dar este paso. Vais a ver. Bah, no hablo de amor casi, ¿eh? Menos mal. No, es un poema, no es un libro de poemas de amor. Que contesto a lo que ha dicho antes Teresa, y decía que tengas cuidado que es un seductor. Me encanta Eduardo porque por la gran importancia que le da a la amistad. Es muy bonito el amor y todo eso, pero llega un momento en que se considera más importante una amistad que un amor. Por supuesto. Y no, acepto absolutamente que soy un seductor, porque si yo no viniera aquí a seducir, ¿a qué vengo? A ver, ¿a qué vengo? Querida amiga, con doble intención. Claro. En absoluto. No me sentiré yo aludida. En absoluto. En absoluto. Voy a pasar toda la reunión con el corazón potopón. No. Las alusiones en absoluto. Lo digo directamente. Ay, serio. Ay, Dios, peor todavía. Pero tengo que decir que me piropean por igual los hombres y las mujeres. Y tengo una orientación sexual muy precisa. Y mis amigos del colegio, que son de Argentina, me mandan corazoncitos y besitos. Y ojos enamorados. Y son unos grandullones de mi edad, unos vejestorios, porque yo no soy tan vejestorio como mis compañeros. Además era el más pequeño. Tenía un año menos. Bueno, muy bien, chicos y chicas, vamos al asunto. Esto nos lleva a que... Muchas gracias, te lo devuelvo. Eso se ve... esto nos lleva a que vamos a introducir la filosofía del siglo XX. Y como la gran queja de los pensadores, y estoy pensando en Kierkegaard, por ejemplo, que no lo voy a explicar, pero Diarios de un seductor es muy interesante. Un seductor terrible, yo no sé qué seducía, que llegó a dejar a su novia. Tengo que dar datos, yo si no, pero bueno, los pones tú, Luis. Ya prometo, no, los pones tú. Era una de las hermanas Schlegel, creo, ¿no? En aquel movimiento romántico, que fue novia suya, pero un día imaginaos cómo estaría Kierkegaard. Y un día considera que él está prometido a la verdad e incluso creo que hasta a Dios y que por lo tanto no puede dedicarse a un amor humano. Y entonces hacía cosas como que el día que se casa esta chica, de estas iglesias tan bonitas que hay en el norte, entre medio de bosque, él detrás de un árbol va a mirar esa boda que podría haber sido la suya y él reflexiona, no sé si está en el diario del seductor o en otra cosa, ¿no? O en otro de sus escritos, y pensar a torturarse en definitiva, ¿no? Porque había perdido a esa chica y la miraba, bueno, es una cosa tremenda. Pero Kierkegaard lo que nos dice, bueno, estaba en un movimiento, los movimientos son muy importantes, porque los movimientos son muy importantes, con quiénes te relacionas, lo que estás viviendo. Yo no he visto lo de la Ana Pastor,
porque me aburrí tantísimo con Cuéntame y además hay tantas tergiversaciones. Le digo, a ver si me han puesto ahora, me ponen un Cuéntame o documental. Pero yo solo voy a dar un pequeño detalle. Podría daros un montón, pero eso ya hay que hacerlo en otro lugar. La noche que se filtra el borrador de la Constitución, se filtró en una reunión en la que yo estaba. Un ejemplo. Y me acuerdo que le digo al de al lado, jolín, si esto se filtra y que lo filtre se va a forrar. Y al día siguiente ya se había filtrado. No fui yo. No fui yo. Ejemplo. Entonces, cuando uno ha estado en estas épocas famosas de la transición en España, que fue apasionante, yo me he ganado a pulso el derecho a ser español, ¿no? Porque yo he vivido la transición. Porque yo he estado en las salesas manifestándome contra la matanza de los abogados de Atocha. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Y entonces tenemos historia. Somos historia. ¿Eh? Y hay que seguir en esta línea. Bueno. Y entonces se queja Kierkegaard que la filosofía se ha olvidado del hombre real, del hombre que sufre, del hombre que tiene pasiones, del hombre que está desolado. Y así es uno de los ingredientes del existencialismo. Se lo pone como fundador, pero simplemente se lo pone como fundador porque fue de finales del siglo XIX, hace estas reflexiones que implican una crítica a la filosofía moderna, que es la filosofía de la Ilustración, en donde parecía que se había alcanzado ya lo máximo, ¿no? Ya vamos a controlar todo. Después de la Revolución Francesa, que habían derrumbado un gran irracional, que es la monarquía absoluta, ni hablar de lo que vino después, que parecía que ya iba a haber una democracia basada en la igualdad, la legalidad y la fraternidad. Fijaos si lo hemos conseguido. Todavía no hemos explotado o sacado las consecuencias del pensamiento ilustrado. Todavía no hemos disfrutado de sacar conclusiones de verdad del pensamiento ilustrado. Cuando Newton en la ciencia, el método de la física dice, no, si no hay verdades absolutas, las verdades son relativas, son funciones de verdad. Por eso nos decían, bueno, esto es verdadero mientras no se demuestre lo contrario. Resulta que el agua, nos han enseñado que el agua hierve a 100 grados y jamás hierve a 100 grados. Nunca. Porque tiene que ser agua pura y a nivel del mar. Nunca hierve a 100 grados. Y las leyes científicas son funciones de verdad abstractas que no se corresponden. Sí, hay una regularidad entre fenómenos. Pero eso fue rechazar las verdades metafísicas que parecía que eran literales, eran dogmas, porque al fin y al cabo, como hay un creador de las verdades, pues ese no se equivoca nunca y nosotros tenemos que acatar, ¿no? Bueno, hay un gran entusiasmo en la ciencia, se van a curar enfermedades. Bueno, es lo que está pasando ahora. Freud lo decía en El malestar de la cultura. Me puedo comunicar con un hijo a la distancia y hablaba del teléfono. Puedo viajar rapidísimo y hablaba del tren o del aeroplano, estos con dos motores o con un motor. Y nosotros esa reflexión la podríamos seguir manteniendo. Bueno, esto parece que es la ilustración en marcha, los ideales de la racionalidad. Y sin embargo, en el mismo tiempo que nos trae muchas ventajas, nos produce mucha desazón y mucha soledad y mucho dolor también, ¿no? Entonces, esto es uno de los ingredientes del existencialismo. Y de la filosofía del siglo XX, que no toda fue existencialista. No olvidéis las reflexiones de Marx, donde realmente dicen, no, aquí de los que tenemos que ocupar es del proletario, el que trabaja, el que produce, el que nos da de comer. Y sin embargo es el gran olvidado, como si no existiera. Bueno, porque utiliza un método moderno, en realidad moderno en el sentido de heredero de la Ilustración, que es la dialéctica hegeliana, no se lo puede considerar un filósofo existencialista. De hecho, parece ser, por favor, me lo confirma. No, ahora no es broma, te lo digo en serio. Parece ser que a Jean-Paul Sartre, te digo porque como él ha vivido en Francia, es especialista en cosas francesas, parece que lo expulsan del Partido Comunista Francés a Jean-Paul Sartre, existencialista, también hablaremos un poquito, y dice, por ahí dice alguien en la Unión Soviética que era la máxima expresión de la filosofía burguesa decadente. O sea que nunca se han llevado bien el existencialismo con el marxismo. Salvo algunos refritos interesantes
Yo soy especialista en refritos, además, o sea que a mí me gusta ser ecléctico, se llama eclecticismo, poder realmente con toda libertad ir conciliando posturas. Bueno, pero efectivamente es una proclama, la de Marx, por el hombre concreto, y de hecho es una preocupación muy, muy profunda, ¿no? Y luego, bueno, parece lo que es Sartre, ¿no? El famoso, tiene un tocho, la náusea enorme, el ser y la nada, ¿no? El ser y la nada, sobre todo, que para leerlo hay que tener ganas, pero sin embargo está el existencialismo, es un humanismo que casi le preguntan, ¿qué es el existencialismo? Y él dice, el existencialismo es un humanismo. Y escribe un artículo que se vende como librito, pero que se baja perfectamente, se lee muy bien, y eso es lo que yo recomiendo. El existencialismo es un humanismo, una joyita. Por cierto, lo vi poco tiempo antes de que se muriera Sartre, casualmente en Piazza Navona en Roma. Yo me acerqué, así como soy yo, a saludarlo. Y lo vi, al poco tiempo murió. Estaba en Piazza Navona sentado. Le gustaba mucho ir a Italia, ¿no? Bueno, a todo el mundo le gusta mucho ir a Italia. El otro autor es Heidegger, que tiene un perfil y una biografía con unos puntos muy truculentos, pero que no han conseguido, en mi caso, lamento, ser así tan poco, iba a decir poco coherente, no, poco dogmático y poco sectario, porque lo que dice es increíble, pero asume la rectoría de la universidad en reemplazo de su maestro Husserl, del cual vamos a hablar, justo porque es expulsado por judío, Husserl, por el nazismo. Entonces Heidegger asume y lanza un discurso, ¿no? Un discurso como rector. Bueno, que habría que recuperar ese discurso. Sin embargo, luego él se quita en medio, se va a vivir a la Selva Negra y abandona la universidad en todos los aspectos y da algunas conferencias, una especie de seminarios al estilo Bergson, una de las cuales yo la he escuchado, por eso le tengo cariño, la he escuchado no porque he estado allí, sino porque yo tuve un profesor que se llamaba Raúl Echauri, que fue discípulo directo de Heidegger y lo visitaba en la Selva Negra y algún día se quedaba a comer y le preguntaba cosas. Y entonces él había grabado con esas cintas que había antes la conferencia y nos la puso en clase, fue mi primer profesor. Yo tenía 17. Mi primer profesor, primero que entra, historia de filosofía griega, entra Raúl Echauri. Y entonces nos hace escuchar a Heidegger en un determinado momento, aunque era filosofía griega. Por supuesto, me manda a estudiar alemán, y yo me pongo a estudiar alemán, que yo lo he estudiado bastante, he empezado varios cursos, igual que el tango, pero casi siempre empiezo en el primer nivel. Con el tango siempre. Y el tango es porque como argentino sabrás bailar muy bien el tango, y como soy un seductor, y iba a quedar con esta persona, y ¿cómo yo no la voy a marcarme un tango con esta chica? Entonces por eso me iba, y sí, Teresa, así es la vida. Pero lo digo con el cariño más profundo de mi corazón. ¿Tú crees que yo lo dudo? Me encanta. Es como si Luis dudara que lo que yo le digo no va desde el cariño más profundo. No sé, o Ana, que no está. Yo lo aclaro. Bueno, y entonces vamos a estudiar a Heidegger porque para mí fue fundamental Heidegger. Sobre todo a través de Raúl Echauri, que era una persona, bueno, yo cuando hablo de Parménides y de estos autores, reproduzco aquello que sembró en mí Raúl Echauri cuando yo tenía 17 años, de cómo empezó la historia de la filosofía griega. Y empieza con Parménides. Fijaos cómo puede marcar. Este hombre murió prematuramente, quiero decir que pues era del año 30, nace en el año 32, me parece, o 36, pero muere en el 90 y tanto. Para mí fue prematuro porque no lo pude volver a ver, ¿no? Era una persona buena en el más profundo sentido de la palabra y dedico mi libro a Raúl Echauri. Y voy a hacer dos dedicatorias in memoriam, una a Raúl Echauri y otra a Carlos París. Carlos París, filósofo español,
que no se ha sido nunca justo con él, es uno de los que más obras tiene, es una persona íntegra. Yo me acuerdo cuando una vez yo iba mucho a verlo y en la calle Perón vivía y me dice, me tengo que ir, Eduardo, estoy buscando una casa, no me caben los libros en ninguna parte. Pero ¿por qué tienes que ir? Bueno, porque estoy de alquiler y me han pedido la casa. Y tenía 80 años, estaba de alquiler, nunca se había comprado una casa. Al final se compró una casa en la calle de la Magdalena, que es donde ahora vive Lidia Falcón. Bueno, en realidad era la sede del Partido Feminista. Si yo contara esas conversaciones en un lugar que se llamaba Cassette, ahí cerca de Perón, en una pub, en un lugar de medio bar de copas que hemos tenido hasta las tantas, para mí fueron maravillosos. Y yo no era discípulo suyo, porque las personas como Carlos París no tienen discípulos. No fundaban, otra cosa que quería decir hoy, no se fundan escuelas. Voy a comentaros luego una cosa. Y entonces yo siempre me definía como discípulo existencial. El término existencial lo utilizaba en el sentido del existencialismo. Que existencia, desde ahora digo, cuando hablemos, el existente somos nosotros, somos los seres humanos. Entonces, el existencialismo realmente, por eso dice Sartre, es un humanismo, porque es una filosofía del hombre, pero del existente. En Ser y Tiempo, una obra muy, muy densa, Heidegger explica la situación del Dasein, o sea, del existente, que somos nosotros. Bueno, y era yo su discípulo. Yo tuve una pérdida muy importante y él me acompañó durante meses, todas las santas noches, hablando, pero no del tema. Él había enviudado de su esposa, que murió en el Corona de Aragón de Zaragoza. Digo estas cosas porque estas cosas hay que decirlas. Y bueno, y además estarán en sus biografías. Y curiosamente, Carlos París decía, uy, este hombre ya se ha casado 3 veces, pero luego se casó con Lidia Falcón. Menudo, no menudo. 2 veces viudo. 2 veces viudo. Y de una viudez y otra, bueno, no sé, yo sé que Lidia Falcón ya también lo dice, lo tuvo que ir a buscar e insistirle para casarse con él. Porque encontró un hombre que no era machista, que era feminista. Ella lo cuenta. Yo la quiero traer, ella quiere venir. En algún momento, si queréis, eso sí montamos una conferencia. Me va a prologar el libro de poemas, porque ella es una poeta, es una mujer fascinante, fascinante. Yo hago chistes sobre el feminismo y todo. Él debe ser el único hombre que le permite esto y no te da una bofetada. Bueno, entonces, he hablado de Echauri también, ¿no? Que por cierto, lo ningunearon porque yo en los sectores que yo me movía, porque os doy otra noticia. Echauri era del Opus Dei, o sea que no son todos malos. Era del Opus Dei. Y voy a dedicar mi libro a un ex filósofo, bueno, a un miembro del Opus Dei y a un señor que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. No le quitaba la razón a Raúl Echarri del Opus Dei. De hecho, los únicos estudios que hay suyos y tesis doctorales lo han hecho en la Universidad de Navarra. A mí no me importa, pues, ¿qué más da? Las personas no somos de cómo nos definimos, sino lo que actuamos. No olvidéis nunca, OTAN de entrada no. Eso es lo que cuenta. No. Este país ha habido, lamentablemente, se ha jugado mucho con nuestras ganas de cambio, con nuestra esperanza. Miremos ahora la situación de los jubilados. No sé cómo a dónde vaya a terminar esto, porque los jubilados han salido a la calle. Y se van a sumar los jóvenes, porque los jubilados están luchando por los jóvenes. No solo están manteniendo a los jóvenes, sino que están luchando por los jóvenes. Lamentablemente siempre aparecen personas que atascan la historia y la tergiversan. Nosotros en Argentina también tenemos estos personajes. Aquel militar de doble discurso que se llamaba Juan Perón. Doble discurso. Mandaba grabaciones a los grupos para arengarlo y por otra parte
Bueno, terrible. Cuando manipulan, cuando se manipula, Estoy diciendo una cosa que no la voy a editar porque me juego algún disgusto, porque hay muchos peronistas. Sí. Porque como luego se disfrazaron de no sé qué, esto nos podría llevar a lo terrible de la violencia. Había un obispo en Brasil, Monseñor Helder Câmara, que decía, prefiero 1000 veces ser muerto antes que matar. Yo lo podría tener aquí junto con Odisea. Yo nunca uso esto, ¿no? Jamás uso camisetas, pero ahora me voy a vestir de filósofo guay. Es que hoy has venido guay. Y entonces esta camiseta me parece emblemática, bonita. Bueno, pues prefiero ser 1000 veces muerto antes que matar. Porque, en fin, podríamos hablar mucho de esto. Y bueno, la última cosilla también, que es de repaso, es que, fijaos, la gente dice, esto tiene que ver con que no hay filósofo, va a desaparecer la filosofía, que qué pena. Yo ya he hablado de esto, ¿eh? Yo he dado de ejemplo de 2 países donde está muy sana la filosofía y no se da filosofía en las escuelas, ¿eh? Alemania, ni más ni menos. Bueno, podría poner una tercera, lo que pasa es que es de segunda mano, es la filosofía, digamos, en Grecia no hay la filosofía en las escuelas y tampoco hay filosofía en las escuelas en Argentina. Y hay muy buenos filósofos. Bueno, ya no hay, me alegro mucho de verte, ya no hay filósofos. A ver, la gente tiene por filósofos unos señores, deben ser muy iluminados, que inventan un sistema filosófico, ¿no? Como si Kant hubiera inventado, y además le ponen título, voy a inventar el existencialismo, voy a inventar la filosofía crítica, o voy a inventar el racionalismo. No, ellos no se ponen y sientan, ponen un título de racionalismo y me lo empiezo a inventar. Ellos son filósofos, son personas como cualquier otra, que viven en una época y empiezan y reflexionan y hablan con la gente. Descartes no fue profesor universitario, tenía tertulia, y así todos lo persiguieron en Francia y se tuvo que ir con la reina Cristina de Suecia, lo cual fue normal que se moría de pulmonía. Cotejar, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos los filósofos? ¿Qué hacemos? No inventamos nada. Porque si yo inventara algo, no me entenderíais. No, nosotros tenemos que sintonizarnos con nosotros, porque me ha tocado estar de este lado, o con mis colegas filósofos, que sois vosotros, y si yo hablo de cosas que tienen algún sentido, será porque vosotros veis lo mismo. Sócrates decía, señalaba. En vez de enseñar, es enseñar en el sentido de señalar. Entonces lo que hacemos nos dedicamos, tenemos alguna cosa que en nuestro carácter supongo, nos dedicamos a ver, a observar, a atar cabos y a contar. Y entonces nadie inventa sistemas filosóficos. Eso no quiere decir que no tengamos una filosofía. Y esta es la filosofía, es el abandono, el siglo XX de la filosofía y siglo XXI, claro, por supuesto. El siglo XXI todavía me llama la atención, todavía ya ni siquiera tiene un tango. El siglo XX tiene cambalache, pero el siglo XXI todavía no tiene tango. Entonces, hasta que no tenga tango, creo que no vamos a poder saber muy bien dónde estamos parados, ¿no? Pero bueno. Y realmente, bueno, vamos explicando bueno, no sé qué iba a decir. Bueno, que yo pretendo mostraros mi filosofía. Mostraros mi filosofía. Y de paso hablar de Kant, de otras cosas. Porque alguien lo tiene que hacer. ¿O habéis visto otros por ahí que me hagan la competencia? Bueno, ojo, que cuando uno levanta la cabeza, siempre sale alguien que quiere ocupar tu lugar, ¿eh? Yo se lo cedo encantado. Porque me voy a otro lugar, me voy a otro lado. Yo lo cedo encantado. Hay gente que está más pendiente de su brillantez o de su medrar de alguna manera, y aunque aún las cosas gratis luego te salen contrincantes. Más gratis todavía, porque cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Yo este año voy a dar 20 y tantas sesiones, ¿eh?
y voy a adelantar para que tenga un poquito de morbo la cosa, lo que yo le quiero decir a Ana. En aquella memoria ni se me mencionó, no existí. Que había estado, y Ana dice, nosotros hemos tenido un seminario de filosofía que nos ha gustado mucho y qué sé yo. Lo que le contestaron es de Forges. De Forges, que ya no está. Ya que se adjudica cosas, pues es de Forges. Forges hubiera podido hacer una broma. Mira cómo me mira Vitalia, porque como es del staff, me mira Vitalia que es del staff. Voy a verlo ese. ¿Eh? Que lo voy a buscar y lo voy a ver. ¿Vas a buscar la memoria? Eso. Bueno, yo te agradezco que me hayas dado visibilidad, Vitalia. No tanto por la cena que estaba, no por cenar, sino porque yo tengo proyectos con esta universidad, que supongo que es de todos, creo yo. Por lo tanto, yo tengo proyectos. Bueno, es que hoy no está Chon, ¿eh? ¿Eh? Que hoy no está Chon. Hoy Digo, no puede un expresar poco... No, bueno, da igual. O sea, yo creo que para los que no sepan nada... No, tú no tienes nada que aclarar. Nada. ¿Qué vas a aclarar tú si lo que digo lo digo yo, lo puedo aclarar yo? Que alguien me pregunte, no sea mi intérprete. Como mucho, no lo diga a mi cara, ponlo en el grupo del WhatsApp. Yo quería decir, Eduardo, con lo que tú dices de los filósofos, que casi siempre, o es mi percepción, es que los filósofos utilizan un lenguaje que lo entiende muy poca gente. No son filósofos esos. Claro. Entonces yo, por ejemplo, cuando tú hablas, y eres un filósofo, yo creo que tú desmenuzas y te haces entender, incluso explicando teorías de algunos filósofos supuestamente difíciles. Yo creo que el grupo llega a unas conclusiones porque el lenguaje es fundamental. Es decir, y yo creo que hay un lenguaje muy simple que puede explicar cuestiones muy complicadas. Pero no hace falta no sé, a veces Bueno, yo, por ejemplo, he leído a Heidegger algo y la verdad me resulta muy difícil. Muy difícil porque yo creo que hay filósofos, y no le quito, por supuesto, que es filósofo del siglo XX, no le quito ningún mérito, pero yo no sé si él, de alguna forma, pretende llevar el lenguaje o su a un sitio muy elevado, y hay mucha gente que no lo entiende, que podrían bajar el nivel y podrían explicar las cosas de otra forma. A mí me parece eso. Me parece un comentario acertado. Mira, te voy a contestar con otro filósofo. Decía Ortega y Gasset, que a mí se me enseñó en Argentina como un periodista. Sí, un periodista español. Que probablemente sea verdad. Además, no está mal ser periodista. A ver, faltaría más. Porque él fue un crítico de la cultura, él fue para mí el representante, Ortega ya que ha salido, de lo que fue el existencialismo español. Porque él se nutre de las mismas fuentes que se nutre Sartre, todos ellos, porque había que ir a Europa, había que ir a Alemania, se estudiaba la fenomenología, se estudiaba Nietzsche, y él de alguna manera pretendía hacer una crítica a la cultura, lo que pasa es que con otro talante, de otros modos, ¿no? Y decía, la claridad es la cortesía del filósofo, decía Ortega. Por otra parte, si a un filósofo no se lo entiende, no sirve absolutamente para nada, porque probablemente no se entienda ni él a sí mismo. Caso Heidegger, que es muy oportuno, va mucho en carácter. Él estaba aislado, él estaba ya pensando en el mundo, pero con su lenguaje, que era un lenguaje complicado, él no le interesaba ni siquiera comunicar lo suyo de una manera clara, lo presentaba, se armaba debate e incluso haciendo exégesis del pensamiento de lo que él decía, pues se avanzaba, ¿no? No todos pretenden eso, pero es verdad que si no entiendes a un filósofo, a un físico o a alguien que da una charla, pues no sirve para nada. Yo relato en ese librito que en uno de mis últimos viajes me cojo que es Filosofía de Heidegger, un librito, me lo leo, pero me lo leo intentando ponerme en el lugar de cualquier ciudadano. Lo cerré y me indigné. No entiendo nada y me niego a entenderlo.
Porque si voy a entender algo, ¿por qué he estudiado filosofía? Y si no, no lo entiendo. Está en el libro, ¿eh? Y digo, y eso que a este filósofo yo lo admiro, pero me indigné, ¿no? Bueno, precisamente yo de ahí me quiero desmarcar, ¿eh? O que de ahí me quiero desmarcar. Porque además de lo que se trata, Carlos París, basándose en Marx, que también está en el libro, dice, a mí no me no me interesa conocer el mundo, sino transformarlo. Y entonces, es un párrafo muy bonito que lo tengo, dice, mi filosofía nace del grito y de no sé qué, del lamento, bueno, es precioso el párrafo de Heidegger, yo lo consigno, ¿eh? Y además no lo puedo mandar. La filosofía nace de las entrañas de la sociedad y de los pueblos, del dolor. ¿Eh? La filosofía tiene que ser desgarradora. La filosofía no solo, los filósofos no solo tenemos que ser seductores, naturalmente seductores, sino que también tenemos que abrir en canal a nuestros oyentes. Lo que pasa es que si tú los abres en canal, hay que tener mucho cuidado. Porque, como diría un autor francés preferido para mí, no solo por El Principito, sino por otras obras, como Tierra de Hombres, que alguna vez lo he mencionado, y otras, uno es responsable de aquello que ama. Si yo toco o yo meto un lío en vosotros, en el corazón o en la cabeza, yo me tengo que hacer responsable. Por eso no lo puedo hacer, hay que hacerlo con prudencia. Yo tiendo cada vez más a la prudencia, cuando son exposiciones colectivas. Ahora, si de alguna manera coincidimos y que en el tiempo, en el espacio, en el tiempo me refiero en el tiempo que tenemos libre, yo puedo meter mano de lo que sea, porque yo me voy a hacer cargo. Y pretendo que se hagan cargo también de mí, porque es una gran responsabilidad meter pajaritos en la cabeza y luego dejar al otro ahí liado sin poder procesar aquello que ha salido. Por eso que podríamos hacer alguna variante en algún momento, porque esto de alguna manera empieza en relación a un seminario que yo tenía en la UNED que se llamaba La filosofía como terapia, que no tiene nada que ver con la terapia, porque la filosofía es terapéutica por sí misma. Pues entonces al principio parecía que es lo que íbamos a hacer, una especie de taller de dinámica de grupos, de, qué sé yo, terapia de grupo, qué sé yo. Pero sí que es interesante, la filosofía mueve cosas. Y no hay que estar enfermo La filosofía mueve cosas y por lo tanto es terapéutica. Y nos permite hacer cambios en nuestra vida. Yo conozco gente que ha hecho cambios, que hace viraje. Yo mismo hago cambios. Yo ahora estoy anunciando que voy a caminar en la línea de hacer cambios. Porque revitalizo el discurso y porque doy una vuelta más de cuestionamiento, de entrega, pero sobre todo cuestionar. Estamos para cuestionar. Pero no para que nos sintamos mal, no para liar la cosa, ¿no? La filosofía no hace daño. Tampoco hace daño dudar de las convicciones más profundas. Cuando hablábamos del tema de Dios, yo soy muy respetuoso con eso. No hace daño, porque en todo caso yo si persisto en ciertas convicciones las voy a tener más sólidas. Y a lo mejor hasta me centro en el mensaje cristiano, ya que tengo fe, que es profundamente de la caridad y del amor y de la entrega. El amigo mío Dussel siempre hablaba él de los mártires de América Latina. Nosotros en América Latina tenemos mártires, o sea, tenemos santos. Los curas los jesuitas del Salvador, Monseñor Romero, hay varios santos de América Latina, mártires, ¿no? Entonces tenemos testigos. Un santo es un testigo, tenemos testigos, porque fueron aniquilados precisamente y tú que vienes de allí, me traes muchas cosas de contar, precisamente por la entrega a los demás, ¿no? Y entonces, en fin, son muchas cosas que se van agolpando. Bueno, vamos a seguir, es una de las características, y con esto he introducido de alguna manera, he hecho una especie de cambio de marcha, pero para seguir adelante, o sea, no cambio de marcha, soy el mismo. Vamos a dedicarnos ahora un poco al existencialismo y voy a hacer una referencia
a Husserl. Edmund Husserl, aquel que fue rector destituido por los nazis, judío, y que, bueno, pues profesor de todo el mundo.